¿Por qué el Estado es importante? ¿Qué les dirías a esos filósofos que aborrecen al Estado y creen que el mercado todo lo resuelve y que hay que vivir sin el Estado? Lo mismo que les he dicho siempre. Si no hay reglas, si no hay Estado, yo les puedo robar todo lo que tienen. ¿Que quieres que haya una ley en contra del robo? Vale, ¿quién va a hacer que se cumpla esa ley? Primero que nada, ¿quién va a redactar esa ley? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo defines robo? ¿Cuándo se roba? ¿Cuánto se roba? ¿Qué penas hay para si alguien roba? Necesitas legislar, ¿no? ¿Quién va a legislar? ¿Tú? ¿Yo? ¿O nos ponemos de acuerdo todos y nombramos a alguien que legisle? Que sepa de leyes y este tipo de cosas. Tú ya tienes un legislativo, es el Estado. Antes era el rey solo. Yo creo que ha mejorado mucho. Luego, ¿quién lo hace cumplir? Espérate, está la ley. Pero yo voy y te robo todo lo que tienes. Tú, ejecutivo individualista antiestado. Te doy 2 bafetones, que también es legal. Y me llevo todo lo tuyo. Hasta tu perro. ¿Qué? Que quieres que haya policía. Vale, ¿cómo se reglamenta la acción de la policía? Bueno, entonces la policía me puede detener si infrinjo esa ley, ¿verdad? O sea, hay alguien que ejecuta la ley. Un poder ejecutivo. Mira, el poder ejecutivo y el poder legislativo son 2 de las 3 patas del Estado moderno. Bueno, pues me van a meter a la cárcel y me van a encerrarme y a tirar la llave, ¿no? Hay que determinar si realmente te robé o tú eres malo y me estás acusando. Luego los patrones son medio así, algunos, no todos. ¿Cómo hacemos? Mira, buscamos a alguien que sepa muchísimo de leyes y que sea, ante lo posible, honrado y que él lo juzgue. Hombre, buena idea. Mira, vamos entonces a tener un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Y esos 3 conforman el Estado. Sin reglas te puedo robar y te puedo matar. Y tú puedes correr con tu automóvil sobre las aceras e ir atropellando gente. El mercado no va a resolver eso. De veras, ¿se le imaginan un mundo tan explosivamente simple? Y generalmente quien se lo imagina es alguien que no valora su propio trabajo, porque quien se lo imagina generalmente no son los ricos. Son pobres con ansia de ricos, lo que llaman fachapobres.